Dios les bendiga, mis amados hermanos, un saludo cordial para todos en esta noche de este culto de oración, de intercesión, de enseñanza poderosa de la palabra del Señor. Queremos iniciar con esta lectura de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estas palabras para manifestarle a nuestro hermano Rubén Arce y su familia nuestras condolencias. Pedimos al Señor que ponga en su vida, mi hermano Rubén, y en su familia paz. Tuvimos la oportunidad de conocer a su padre, el hermano Daniel, un hombre sencillo, un hombre muy convencido de las cosas de Dios, y damos gracias al Señor que Dios le fortaleció aún en los momentos más difíciles. Así que la esperanza nuestra es una esperanza que no avergüenza, y para nosotros el morir no es una derrota. El morir, como dice Pablo, es ganancia. Así que esta noche queremos expresar nuestra oración en favor de esta familia y rogar a Dios que les ayude en todas las cosas. Invito al pueblo de Dios para que se una en este ruego de fortaleza y de paz a esta familia que han perdido a uno de sus seres más queridos. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, reconociendo que tú eres el Padre de toda misericordia y de toda consolación. Consuela, Dios, te lo ruego, esta familia que hoy pasan por estos momentos de dolor. Derrama sobre ellos tus abundantes misericordias, y que la paz sea lo que impere ahora en estos momentos de turbación, en estos momentos de tristeza. Yo te lo ruego, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. También queremos en esta oportunidad felicitar también a la hermana Genia por su año de vida que Dios le ha concedido. Nos alegra oír el testimonio de lo que Dios viene haciendo en su vida, y oramos que Dios siga reconfortándole, poniendo su mano poderosa y restauradora en su cuerpo, y con ella todos los hermanos que han estado en convalecencia. Nos alegra que ya están recuperados nuestro hermano Julián, nuestra hermana Marta, sus hijos, la hermana Omaira, el hermano Gustavo. Damos gracias a Dios de escuchar que ya están en una franca recuperación después de esos momentos que vivieron de salud, y gracias damos a Dios y al pueblo de Laureles por siempre solidarizarse con todos y cada uno de los hermanos que han estado quebrantados de salud. También oramos e intercedemos por personas. Estamos intercediendo por Héctor Hugo Restrepo, por las hijas, por Maribel Reina Castillo. Dios conoce su necesidad. También estamos orando por el hermano Vicente, la hermana Dora, por su familia y una necesidad que ellos presentan actualmente, y sabemos que Dios obrará en esa petición que tienen. Y muchos hermanos, gracias al Señor, frecuentemente nos están solicitando que oremos en su favor, y con gusto lo hacemos. Y por eso pido también al pueblo de Dios que nos unamos en esta oración en favor de todas las familias de la Iglesia del Señor en Laureles,
Muy especialmente estamos orando por todos nuestros hermanos que han venido quebrantados y también dando gracias a Dios por quienes se han recuperado. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bondad, gracias Señor por permitir que nuestra hermana Genia cumpliese un año más de vida. Gracias Señor por la misericordia tuya en su favor y pedimos que en su tratamiento tu mano poderosa siga obrando en su favor. Pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas y damos gracias por quienes Señor ahora pues han pasado de ese momento de dificultad en su salud y pueden expresar con alegría en sus corazones que ahora gozan de una mejor salud. Gracias te damos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos. Presento cada familia. Muy especialmente presentamos los niños, Señor, los adolescentes. Presentamos también a cada uno de los hermanos adultos mayores, a quienes apreciamos enormemente, que llevamos en nuestro corazón, Señor. Y pedimos que allá en cada una de sus casas sean bendecidos, prosperados en todas las cosas, fortalecidos, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, amén. Les invitamos a escuchar preciosas melodías y hoy, pues con la intervención de la familia, queremos compartir este video que se ha hecho para que a través de la unión de toda una familia podamos expresar al Señor también las alabanzas. Así que sigamos conectados este día en la presencia maravillosa de Dios, en las alabanzas al Señor y en la palabra que trae vida a nuestros corazones. Quisiera darte a ti la gracia que me dio mi Cristo tan amado, que muerto fue en la cruz. Quisiera compartir contigo este dolor, ofrecerle tu vida a Cristo el Salvador, ofrecerle tu
hermanos de la iglesia en Laureles, muy contento de estar con todos ustedes esta noche para predicar la palabra del Señor, y vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Algunos versículos vamos a leer allí en el capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oísteis de mí, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén, a la palabra del Señor. El apóstol Pablo se encontraba preso en la ciudad de Roma cerca del año 68 cuando escribió esta carta para su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo estaba pastoreando una de las iglesias principales o más grandes de Asia Menor, y se enfrentaba a situaciones muy complicadas de tipo espiritual, religioso, doctrinal, social, y aún también luchaba contra situaciones de su propia vida, de su personalidad, de su forma de ser, de su carácter. Tenía las debilidades propias de la edad que tenía. Era un hombre joven en el ministerio, así que tenía que batallar contra no solo sus propias luchas, sino también con las de afuera, es decir, con las de la iglesia, con las de los gentiles, con las de los griegos, con las de los romanos, con las costumbres que reinaban en la sociedad para la cual estaba él en ese momento. Y a esto es a lo que el apóstol Pablo realmente quiere escribirle para exhortarlo, para animarlo, para darle consejos que puede poner en práctica en su vida ministerial, en su vida espiritual. Y encontramos allí varios propósitos y nos vamos a detener solo en algunos que vamos a mirar esta noche. El tema que quiere tratar Pablo es cómo mantenerse fuerte en medio de una civilización o de una sociedad que se estaba cayendo a pedazos. Por resumirlo de alguna manera, hay algunos otros temas importantes en esta carta, pero no vamos a hacer un estudio de la carta, vamos simplemente a mirar rápidamente algún contenido en especial, y es cómo mantenerse fuerte en medio de una civilización o sociedad que se está desmoronando, que se está cayendo a pedazos. Pablo exhorta a Timoteo a llevar a cabo unas acciones para poder lograr este objetivo. Y lo primero que vamos a revisar y vamos a mirar aquí a la luz de la palabra de Dios es que el apóstol Pablo invita a Timoteo a que guarde la verdad, es decir, que se mantenga firme en sus creencias, que se mantenga firme en sus convicciones, que se mantenga firme en lo que él ha aprendido del apóstol Pablo, lo que ha aprendido de la palabra de Dios y lo que ha aprendido de su propia experiencia personal
con Dios. Timoteo debía de mantenerse y mantener las defensas de la iglesia que pastoreaba y en la que vivía en una presión constante de la sociedad secular y de una actitud pagana que reinaba. Entonces dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay un recorderis del apóstol Pablo a Timoteo de qué es lo que ha recibido, que no ha recibido algo que lo ganó, digamos, por mérito propio o que se lo brindó la sociedad secular. Le está hablando de un don espiritual, de algo que viene de parte de Dios para la vida suya. Y es lo que él le está diciendo: acuérdate de eso. O sea, cuando él le dice aviva ese fuego del don de Dios, hace alusión a la práctica que tenían en el tiempo antiguo para poder mantener una hoguera encendida, para poder mantener el fuego encendido. Avivar es soplar, avivar es remover la ceniza que empieza a opacar el tizón, a encapsular el calor del tizón de madera para que permanezca encendido. Entonces lo que él le está diciendo es: sople esa ceniza y que mantenga la llama viva, que mantenga el fuego vivo para que puedas permanecer firme. A eso es a lo que él le está diciendo. Entonces le está haciendo un recorderis. ¿Por qué le estaba haciendo ese recorderis? Tal vez había llegado a oídos del apóstol Pablo a través de las cartas que otros le llevaban indicándole el estado de las iglesias. Le habían llegado probablemente comentarios acerca de tal vez un decaimiento, un adormecimiento espiritual, producto de todo lo que ya hemos dicho, de una sociedad y de una presión constante de la vida pagana, de todas las personas que rodeaban y con las que se relacionaban, tanto el apóstol Timoteo, el joven Timoteo, y todos los cristianos, miembros de la congregación que él pastoreaba. Así que la primera parte del texto nos da luz acerca de que la atención de Timoteo debe estar fijada en objetivos espirituales, que no se le puede olvidar cuál es el propósito que él tiene, que no se le puede olvidar qué es lo que él ha recibido y que no se le puede olvidar para qué él ha recibido esas cosas. Así que nosotros, hermano, a través de la palabra de Dios podemos también encontrar un consejo para nosotros, al igual que el apóstol Timoteo por labios del apóstol Pablo. El llamado para nosotros es ese también, es a avivarnos. Y avivarnos no quiere decir entrar en un estado de éxtasis espiritual, no se refiere a eso la palabra de Dios. Hay personas que confunden el avivamiento con brincos, con bulla, con hablar mucho en lenguas, con danzar mucho, con muchas cosas que realmente no es lo que la palabra realmente nos está queriendo enseñar. Lo que la palabra nos está queriendo enseñar cuando nos dice que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros es que nosotros pongamos a funcionar y pongamos en práctica todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido de parte de Dios. Nosotros de parte de Dios hemos recibido la verdad del Evangelio, una verdad que nos hizo libres, una verdad que nos mostró la realidad del mundo en el que vivimos, una verdad que nos mostró la realidad del pecado que abunda en el mundo y que constantemente está acechándonos y que constantemente está invitándonos a ir por ese camino y a desviarnos de lo que nosotros hemos aprendido. No vender la verdad de la palabra de Dios a través del proverbista nos dice: compra la verdad y no la vendas. Es un texto muy bonito, sigue hablando otras cosas acerca de la sabiduría y de otras cosas importantes que debemos tener, pero me parece muy bonito ese inicio del texto donde dice: compra la verdad y no la vendas. Es algo valioso lo que nosotros hemos recibido, y viene a mi mente aquel hombre que tenía una viña que se llamaba Nabot. Y ustedes se acuerdan que el rey que gobernaba en ese tiempo, que era Acab, se enamoró de esa viña, se encaprichó con esa viña y fue y le dijo a Nabot que le vendiera
la viña, que si quería él se la cambiaba por cualquier otra viña que quisiera, cualquier otro terreno que quisiera, el rey se lo podía dar a cambio de esa viña, de ese lugar, de ese campo que él tenía. Y cualquier persona un poquito ambiciosa hubiera escogido un gran terreno, tal vez el doble de grande, tal vez en una mejor ubicación, tal vez en una mejor posición, pero recordamos que este hombre Nabot no quiso cambiar la viña y le dijo: guárdeme Jehová de vender la viña o la heredad de mis padres. Es decir, para él era algo valiosísimo. Esa viña no tenía un valor económico para él, tenía un valor mayor, tenía un valor espiritual, tal vez tenía un valor personal, tenía un valor familiar, tenía unos nexos que habían hecho que realmente ningún precio se le pudiera poner a ese lugar. Hermanos, es un ejemplo claro de lo que nosotros debemos hacer con el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no tiene precio. Nosotros no podemos cambiarlo por absolutamente nada. Pero ¿sabe algo? El diablo es especialista en seducir. El diablo es especialista en engañar. Acuérdense que la palabra de Dios dice que él se viste como ángel de luz. Es decir, él se puede mostrar de una manera en la que tal vez lo que nos esté mostrando lo está haciendo ver que no es tan malo, que no es algo tan perjudicial, pero en el fondo lo que está haciendo con nosotros es un pequeño trueque, es un pequeño negocio, y empieza a sembrar cosas en nuestra vida, empieza a meter cosas en nuestra vida sin que nos demos cuenta, y empezamos a dejar como pequeñas cosas se acomoden en nuestra vida y empiecen a opacar, como hace la ceniza con la brasa de fuego en la madera. Empieza la ceniza a llenar y esa ceniza se encarga de apagar el fuego, y cuando menos pensó, el fuego se extinguió. Usted ha visto las señoras que hacen arepas, se ha visto los puestos de arepas continuamente. Ustedes ven que ellas están con la china que se llama soplando, o algunas tienen un ventilador y mantienen soplando, y continuamente la ceniza vuela del fogón porque la ceniza se encarga de apagar el fuego. El diablo es especialista en tirar ceniza a nuestra vida de todas las formas posibles que él tenga, para que nosotros dejemos acomodar esas cosas ahí encima de nosotros. Empiece a apagarse ese fuego de parte de Dios, empiece tal vez ya a no verse tan clara la visión de Dios, empiece a no verse tan claro tal vez el don de Dios que nosotros tenemos. Lo que Pablo le está diciendo a él es: mantén un objetivo claro, mantén un objetivo claro de cuál es el propósito que tú tienes y que Dios tiene contigo. Hermanos, jóvenes, ancianos, adultos, todos los que somos hijos de Dios tenemos que tener objetivos claros en nuestra vida cristiana. Tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y si nosotros tenemos un objetivo claro y no dejamos que el diablo desvíe nuestra mirada hacia cosas paganas, hacia cosas pasajeras, hacia cosas vanas, por muy bonito que las pinte, entonces nosotros mantendremos una vida enfocada en Dios, y eso nos hará tener una vida victoriosa. El apóstol Pablo le está diciendo a él: usted tiene que identificar el don que tiene. Hermanos, muchos de los hermanos de la iglesia, valga la redundancia, muchos de los jóvenes de la iglesia, muchos de los adultos de la iglesia, muchos de nosotros tenemos de parte de Dios dones que Dios nos ha dado, capacidades que Dios nos ha dado. Y esas capacidades tenemos que ejercitarlas, y esas capacidades tenemos que ponerlas al servicio del Señor. Nosotros no podemos olvidar que el Señor nos ha dado a todos nosotros una capacidad. Dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es decir, en la iglesia todos tenemos una capacidad,
Todos tenemos algo que Dios nos ha dado para que nosotros lo pongamos al servicio del pueblo de Dios. Y muchas veces cuando nosotros vemos que las personas decaen en su vida espiritual, que empiezan como a retroceder, que empiezan como a opacarse, es porque han perdido el objetivo, es porque han perdido la visión, es porque han perdido ese horizonte que antes miraban y que siempre pensaban en eso, y yo le quiero servir a Dios en esto, y yo quiero ser útil en las manos de Dios, y yo quiero hacer algo para la obra de Dios. Pero ahora llega el diablo con una cantidad de cosas modernas, de cosas que nos está vendiendo a través de la televisión, que nos está vendiendo a través de la música, que incluso nos vende a través de pseudo predicadores que hablan supuestamente en el nombre de Jesús, que predican supuestamente la palabra de Dios, pero que andan diciéndole a la gente que no es necesario hacer una cantidad de cosas que sobran, porque pueden vivir su vida como quieran vivirla prácticamente, pero aún así van a contar con la misericordia y la gracia de Dios, y que Dios no se fija en esos detalles. Y es como las personas pierden el horizonte muy fácilmente. He visto personas que después de haber sido criados en un hogar cristiano, después de haber sido levantados en un hogar cristiano, por ejemplo, han perdido el horizonte de su sexualidad y han terminado personas que incluso llegaron a tener un matrimonio con una mujer con un hombre con una mujer, y ahora ver una mujer teniendo una relación sentimental con otra mujer. Y yo digo, ¿a qué horas una persona que tenía unos principios cristianos, que tenía unas bases cristianas, que su familia era cristiana, que le enseñaron lo que es ser un hijo de Dios, pierde tan fácil el horizonte? ¿Y cómo hace para terminar tan desviado de la verdad? Pero aún así una persona en un camino tan errado, aún así piensa que no es algo tan malo, porque el diablo se ha encargado de venderle una idea a través de todo lo que tiene a la mano, a través de la sociedad, a través de los influenciadores, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las ONG, a través de todas las cosas que están en este mundo como herramientas del diablo para poder utilizarlas a su favor, y le vende la idea a las personas de que las cosas no son tan malas. El aborto, cuando se empezó, fue un escándalo totalmente, pero el aborto prácticamente hoy en día, a pesar de que hay muchas personas y muchas organizaciones que están en contra del aborto, aún hoy en día el aborto es más aceptado que hace muchos años. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de utilizar todas esas herramientas para amansar la gente, para que la gente termine aceptando determinadas situaciones, como el homosexualismo, como el adulterio, como la infidelidad, como el consumo de drogas, en fin, como tantas cosas malas que se presentan hoy en día a la sociedad, pero que el diablo se encarga de hacerlas ver como normales y aceptables. Pero ahí es donde nosotros los cristianos, y ahí es donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, tú tienes que despertar, tú no puedes acomodarte al mundo, tú no puedes permitir que todas esas filosofías y falsas enseñanzas terminen por acomodarse en tu vida. Aviva, sopla, sacude todas esas cosas de tu vida y mantén un objetivo claro espiritual en tu vida. Hermano, tener objetivos claros en la vida cristiana, o más bien no tener objetivos claros en la vida cristiana, es igual que un barco sin timón. Un barco sin timón será llevado por las olas y por los vientos en el mar para donde quiera, y no tendrá un puerto seguro al cual llegar. Tenemos que tener objetivos claros espiritualmente para poder llegar a ese puerto que Dios tiene destinado para nosotros. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: sufre pacientemente. Todo cristiano, hermano, sin excepciones, ha sido llamado a sufrir. Pero no es un sufrimiento físico a lo que la palabra de Dios se refiere. No es como los primeros cristianos. Ellos incluso sí tuvieron sufrimiento físico. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron crucificados, fueron decapitados, fueron echados a las fieras en los coliseos romanos, en los juegos que hacían para el emperador, y tuvieron que sufrir físicamente. Pero realmente el sufrimiento al que la palabra de Dios nos llama es a sufrir por causa del evangelio, a sufrir por causa de la palabra de Dios.
Dios. Es más un sufrimiento psicológico y es un sufrimiento mental, lo que la palabra de Dios realmente para nuestro tiempo actual nos dice. Es un sufrimiento cuando tal vez la persona es rechazada, cuando el joven no es incluido en el grupo, en el colegio, en la universidad, cuando la persona no es incluida tal vez en una reunión familiar solo por el hecho de ser cristiano, por el hecho de ser evangélico, o en una reunión en su trabajo, o no es invitado a determinada actividad porque dicen, no, para qué lo invitan, para qué la invitan, no va a ir porque es evangélico, porque es evangélica. Así que es un sufrimiento más bien de tipo psicológico, pero nosotros, hermanos, lejos de que eso se convierta en una carga para nosotros, de que se convierta en un problema para nosotros, de que eso se vuelva en contra nuestra y que termine por ponernos tristes o tal vez deprimidos en el caso de alguno y llegue a generar un problema psicológico en la vida de la persona. Lejos de eso, nosotros tenemos que estar felices, nosotros tenemos que estar contentos, hermano, de que la gente entienda y de que la gente reconozca con esas actitudes que nosotros somos diferentes. Es que el cristiano es diferente a la persona del común, el cristiano es diferente a la persona del mundo, porque se diferencia gracias a unos valores que están basados en la palabra de Dios y no basado en los valores del mundo, en lo que el mundo tiene como valores hoy en día, que sabemos está totalmente de cabeza, porque hoy en día los valores del mundo dicen que dos hombres pueden tener un hijo y pueden ser papás, y un niño puede tener dos papás o un niño puede tener dos mamás. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, pero ya todo el mundo lo aceptó y todo el mundo dijo que sí. Pero nosotros los cristianos sabemos que ese no es el orden natural de las cosas, que eso no está ni siquiera en los propósitos divinos, que todo ese acto de rebeldía del ser humano va en contra de la voluntad de Dios, y lo que le están diciendo a Dios es: no me gusta el modelo tuyo, no me gusta lo que tú diseñaste, no me gusta que sea hombre y mujer, a mí me gusta es que sea hombre y hombre, a mí me gusta es que sea mujer y mujer. Es decir, hay un mensaje implícito en el que le están diciendo a Dios: nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos por encima de lo que tú quisiste hacer en el principio. Pero eso no es lo que dicen realmente, sino que está implícito en ellos, pero por fuera el diablo se encarga de disfrazarlo y de decir: es que Dios es amor y Dios nos acepta de esa manera, y Dios acepta una relación de estas, y Dios acepta que un niño tenga dos papás o dos mamás. Mire cómo son los valores del mundo, son totalmente diferentes a los principios bíblicos y a los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que tener una frente fuerte. Tenemos que tener unos pies firmes, unas columnas firmes, y nosotros tenemos unas columnas muy firmes espiritualmente. El Señor Jesús puso un ejemplo por allá en uno de los evangelios donde dice: ¿a qué compararé esto? A un hombre que escuchó mis palabras y las puso por obra. Y fue cuando dio el ejemplo de los dos hombres que construyeron. Y dice: un hombre construyó sobre la arena. Y ese hombre lo estoy comparando al que no escuchó mis palabras, no las puso por obra. Pero el que las puso por obra, este hombre construyó una casa con cimientos fuertes sobre la roca, y vinieron las pruebas, vino el viento, vino la tempestad, vino la lluvia, y la casa permaneció. Pero el que no fundamentó su casa sobre mis palabras, entonces fundamentó su casa en la arena, y vino a ser una ruina grande cuando vino la lluvia y vino todo. Esa lluvia y esa agua y esa tempestad y todo eso que viene a nuestra vida son las cosas que cotidianamente estamos viviendo, son los ataques que continuamente estamos viviendo de parte de Satanás, de parte de la sociedad, de parte del mundo, de parte de todo este sistema de cosas que vienen a atacar nuestra vida, que vienen a atacar nuestra construcción. Su vida, hermano, es un edificio en Dios, es una construcción. Usted va construyendo piso a piso, piso a piso, piso a piso, va construyendo esta vida cristiana. ¿Cuántos años de vida cristiana lleva usted? ¿Lleva 1, lleva 2, lleva 10, 20, 40, 50? Esa construcción usted tiene que cuidarla todos los días.
porque todos los días vienen vientos, todos los días viene lluvia, todos los días viene un terremoto, todos los días viene un ataque de cualquier forma, y la diferencia entre los que permanecen y los que se desaniman y terminan apartados es que se les olvida que fundamentaron su vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está nuestra salvación. En la palabra de Dios está que podamos subsistir espiritualmente. Si nuestra vida, hermanos, no tiene la palabra de Dios como un pilar y como un fundamento principal en nuestra vida, téngalo por seguro que nuestra vida no permanecerá en Dios hasta el final, sino que en cualquier momento podremos sucumbir. Pero si la palabra de Dios permanece en nosotros, téngalo por seguro que la victoria está asegurada. Así que, hermano, no importa el sufrimiento que tengamos por ser cristianos, sufrámoslo con gozo. El apóstol Pablo hace cuentas de todas las cosas que ha tenido que vivir por allá en una de sus cartas, y él dice: he sido azotado en varias ocasiones por los romanos y he recibido 39 azotes o 40 azotes menos uno, y he sido vituperado y he sido atacado y han intentado matarme y me han tenido que descolgar por un muro para huir de una ciudad porque han querido apedrearme. Incluso he sido apedreado, pero el Señor me ha guardado. Pero usted no lo ve lamentándose, usted no lo ve diciendo: no, estoy cansado de esto, yo ya no voy a seguir adelante, como muchos debiluchos en la fe, que porque tienen una prueba o una dificultad, y yo no digo que no sean difíciles las pruebas y las dificultades, cada quien tiene sus pruebas, cada quien tiene sus dificultades. Lo que le quiero decir es que todos, independientemente de las pruebas y de las dificultades que nosotros tengamos, nosotros tenemos el mismo Dios. Las pruebas son diferentes para todas, pero Dios es el mismo para todos, y Dios está dispuesto a ayudar a todos de la misma manera, pero lo que necesita es personas que confíen en Él y que disfruten y que gocen la vida cristiana como el apóstol Pablo, que lejos de lamentarse y de sentarse a llorar por las cosas que había vivido, estaba feliz de haber sido, de que esas cosas hayan sido provocadas por causa del evangelio, de su amor al Señor, de su servicio al Señor, y eso para él se convertía antes en una victoria más que en una derrota, como el diablo pretendía. Lo que el diablo pretendía hacer que fuera una derrota, para el apóstol Pablo se convirtió en una victoria en Dios. Así que el tercer aspecto que le dice Pablo aquí al apóstol Timoteo, es: retén el modelo de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que muchos cristianos hoy en día dejan que su vida sea permeada por las filosofías seculares, por la literatura, por creencias que lejos están de lo que Dios quisiera para el ser humano realmente, para que el ser humano también pueda llegar a ser una persona completa, como es el propósito del Evangelio, y relegan la palabra de Dios a un segundo plano, tercero o tal vez a ninguno. Y para un cristiano hacer eso es el comienzo del fin. El desconocimiento de la palabra de Dios, y por no tenerla en cuenta en su vida, es que la vida del hombre es un continuo descenso espiritual, moral y social. Así que ese retener el modelo de las sanas palabras es retener la palabra de Dios, retener las buenas costumbres, retener los buenos ejemplos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Le está diciendo: mira mi ejemplo y reténlo, mira lo que has aprendido de la palabra de Dios y reténlo, mira lo que has aprendido directamente de Dios en tu experiencia personal y reténlo, que sea un tesoro en tu vida, y que esas cosas sirvan, hermano, todas esas cosas sirven para hacerle frente a los ataques del enemigo. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida y vienen esos valores torcidos, esos valores errados de la sociedad, nosotros podemos pararnos firmes y decir: no es esa la forma que yo conservo en mi vida. Usted puede creer de esa forma, respeto su forma de pensar, pero yo no estoy de acuerdo con su forma de pensar. Yo creo que los valores tienen que ser estos en determinado tema que se esté hablando, pero nosotros debemos de marcar siempre una posición clara y continuar con nuestra
con nuestros valores basados en la palabra de Dios. El cuarto aspecto es ser fuerte en el Señor. El apóstol Pablo se vale de algunos ejemplos para mostrarle a Timoteo que debe ser fuerte en el Señor. Ya con esto voy terminando. El primer ejemplo que le da es el del soldado y le dice una dedicación absoluta a la labor, pensando solo en su misión para poder complacer a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que nosotros somos soldados de Jesucristo y los soldados no se enredan en otros negocios de la vida. Nosotros estamos en este mundo y viene a mi mente el mensaje de nuestro pastor, creo que fue ayer en la mañana, donde nos hablaba de Lot y de Abraham y nos hablaba y nos enseñaba a través de la palabra de Dios en ese bonito mensaje que Lot fue una persona que se dejó vislumbrar por el mundo, que vio el mundo y le gustó, que se acomodó al mundo, y vemos dónde terminó Lot por ese amor al mundo, pero vemos dónde llevó a Abraham su fe en Jesucristo, su fe en Dios más bien, perdón, su fe en el Señor que lo llamó, su fe en Jehová, lo llevó tal vez no a alcanzar el objetivo que se había trazado, pero lo llevó a ser un amigo de Dios, pero lo llevó a ser el padre de la fe, pero lo llevó a un objetivo y a un propósito que Dios le prometió y Dios se lo cumplió, porque Abraham vivió como peregrino, es decir, Abraham no vio este mundo como el lugar que él quería para sí. Él no disfrutó de este mundo de tal manera que se amañó en él. Él vivía como un errante, él caminaba y vivía en tiendas, como nos lo explicaba el pastor, no como Lot, que se acomodó en una ciudad y terminó viviendo en una ciudad pagana y en una sociedad totalmente corrompida moralmente, y que por poco le cuesta la vida y le alcanzó a costar la de su esposa y solo salvó sus hijas. Pero hermano, nosotros tenemos que ser seguidores del ejemplo de Abraham. Nosotros estamos en el mundo, pero no amamos al mundo. Nosotros no nos enredamos en los negocios de la vida. Y no me refiero a las cosas normales que tenemos que hacer. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que querer salir adelante, hay que querer tener una casa, hay que querer tener un carro, hay que querer tener una mejor calidad de vida para nuestra familia. Todo eso hay que hacerlo, todo eso tenemos que esforzarnos por hacerlo cada día. Tenemos que disfrutar de esas cosas, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar de una buena casa, hay que disfrutar de un buen carro, hay que disfrutar de un buen trabajo, hay que disfrutar de una carrera universitaria, hay que disfrutar de muchas cosas en la vida. Pero esas cosas no nos pueden quitar el objetivo claro que tenemos, y es que nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Haremos lo necesario para vivir acá, pero el lugar al que queremos llegar no está acá, está más allá, y allá es donde nosotros apuntamos. El segundo ejemplo es el atleta que quiere lograr ser el campeón en su disciplina. Dice la Biblia, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Un atleta tiene que cuidar su cuerpo, un atleta tiene que cuidar su alimentación, tiene que cuidar su sueño, tiene que cuidar sus hábitos, tiene que cuidar muchas cosas, y la gente lo hace, hermano, a diario lo hace. Nosotros vemos los ejemplos de cantidades de deportistas que tienen unos regímenes de entrenamiento largos en estos días de pandemia, donde los ciclistas tuvieron que estar en sus casas confinados porque no había Tour de Francia, no había Vuelta a España, no había nada de eso. Estuvieron en sus casas, pero ¿sabe algo? En sus casas, ciclistas nuestros colombianos que nosotros hemos visto triunfar en Europa, entrenaban 4 a 6 horas por día montados en la bicicleta en su casa. ¿Eso qué es? Eso es disciplina. Eso es disciplina, y la gente tiene disciplina porque quiere lograr un objetivo en la vida, porque quiere ser campeón, porque quiere ser el primero, porque quiere triunfar. Nosotros somos cristianos y nosotros tenemos que ser disciplinados, y nosotros tenemos que abstenernos, y no tiene que darnos pena el hecho de que nos abstengamos de las cosas malas. Hermano, hay personas, deportistas, que van a reuniones sociales y les ofrecen
un trago de licor, una cerveza, un vino, lo que sea, y no les da pena decir, no lo hago, no tomo licor, yo soy deportista, soy disciplinado, no puedo hacerlo por esto y esto y esto, por estas y estas y estas razones, y la gente lo acepta y la gente dice, uy, qué bien que sea tan disciplinado, ojalá yo fuera tan disciplinado, dicen las personas. Y cómo las personas para las cosas del mundo son disciplinadas, cómo para las cosas del mundo la gente se abstiene de muchas cosas, y nosotros para el evangelio nos cuesta abstenernos y nos cuesta ser disciplinados para poder lograr los objetivos espirituales que nos trazamos. No puede ser así. Nosotros tenemos que ser como el atleta, como el deportista, disciplinados y aprender a decir no a las cosas que nos hacen mal, porque tenemos un objetivo que queremos conseguir. El tercer ejemplo que le da es el del granjero o el campesino o el que trabaja la tierra, y dice, para poder ver el fruto en el tiempo de la cosecha deberá trabajar primero. Es decir, ninguno que trabaja el campo recibe el fruto del campo sin haber trabajado primero. Y trabajar el campo es difícil para los que en algún momento lo han hecho. Yo alguna vez lo hice cuando era muy niño, muy adolescente, que me iba para una finca de un tío y por allá trataba de coger café, y en todo un día cogía como 5 kilos y mi tío se reía de mí porque eso no es fácil. Y la gente termina con sus manos ampolladas y en fin, pasan muchas penurias porque el trabajo en el campo es difícil, pero después al tiempo ellos ven el resultado y ven la cosecha y se gozan con la cosecha. Nosotros queremos ver resultados en la vida cristiana, debemos trabajar primero, debemos ser disciplinados y debemos tener objetivos claros en nuestra vida espiritual. Por último, evita las trampas y los peligros del camino. El apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo a que mantenga los ojos abiertos, para que mantenga alerta contra los ataques del enemigo, contra las trampas del enemigo, contra las cascaritas que pone el enemigo para hacernos caer. Así que, hermano, tenemos que vivir alerta, tenemos que vivir a toda hora como el soldado. El soldado no se puede dormir en la guardia porque entonces le llega el enemigo. Nosotros no podemos dormirnos, tenemos que mantener despiertos siempre espiritualmente para el Señor. Por último le dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra. Es decir, viva la palabra, no solo hable de la palabra, su vida tiene que ser una predicación continua. Y aquí viene la invitación para todos los cristianos, porque algunos dicen, es que yo no sé predicar. No, es que usted predica con su vida. Viva una vida cristiana genuina, viva una vida cristiana transparente delante de la presencia de Dios, y eso se encargará de predicar por usted. ¿Sabe algo? Nos cambiamos de casa hace poco y la vecina de enfrente de toda la vida ha conocido a mi suegra, a la hermana Esneda. Y en el momento de la despedida, cuando ellas se despidieron, esta señora le dijo a mi suegra, qué bueno, con lágrimas en sus ojos, qué bueno, ojalá que ahí al frente, en esa casa que ustedes ahora van a alquilar, siempre vivan cristianos. Siempre vivan cristianos. Qué bueno tener cristianos de vecinos. Hermano, qué bonito que alguien le diga eso a un cristiano. Es un mensaje muy alentador y es un mensaje que habla muy bien y dice que las personas están pendientes de nosotros, que las personas están pendientes de cómo vive un creyente y que la vida de un creyente se encarga de predicar por él. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a avivar el fuego, que nos ayude a ser fuertes, que nos ayude a ser disciplinados, que nos ayude a evitar las trampas del enemigo, que nos ayude a predicar la palabra con nuestra vida, que nos ayude a retener las cosas buenas, a retener el modelo de las sanas palabras, como dice, a aprender a amar el sufrimiento, tal vez psicológico, por causa del evangelio, que eso se convierta en un aliciente para nosotros cada día seguir adelante, y que nos ayude el Señor a guardar la verdad y a no venderla, a no negociarla por nada que el diablo nos quiera poner adelante. El diablo tentó a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Cualquier persona normal hubiera caído tal vez ante una tentación, ante una ambición, y hubiera cambiado, pero no debemos vender ni negociar la verdad que Dios nos ha entregado. Señor, te damos gracias esta noche por la palabra que ha sido predicada, y te damos gracias por recordarnos, Señor Jesús, todo lo que tú nos has dado,
todos los dones que has derramado en nuestra vida, todas las cosas maravillosas que tú nos has permitido vivir, Señor, cómo nos has rescatado del pecado, cómo nos has mostrado el camino de la verdad y nos tienes caminando en él. Ahora te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra vida, que fortalezcas espiritualmente a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, a todos los hermanos de la congregación, que nos des fuerzas espirituales, que nos abras los ojos para ver el engaño, que nos abras los ojos para discernir el error de la verdad, Señor Jesús, que nos permitas caminar siempre por un camino iluminado y que no permitas que la oscuridad del enemigo ensombrezca nuestro camino y nos haga desviar, Señor, del objetivo que tenemos, que es un día estar en la eternidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús los bendiga a todos, hermanos.